Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar en estos 20 minutos de resumir, porque realmente, pues como todos es un tema muy amplio, el riesgo que tiene la enfermedad benigna respecto al cáncer de mama. Lo primero que uno tiene que tratar de definir, si estamos hablando de riesgo, es si ese factor realmente es una lesión precursora. Bueno, entonces tenemos que definir si ese factor del cual estamos hablando se trata de una lesión precursora o simplemente es un marcador de riesgo elevado, o son entidades que están en un entorno común que es el que se comporta como un precursor del cáncer. La aproximación inicial que tenemos y con mayor poder estadístico, por decirlo así, pues la hizo Dupont y Page. Ellos hicieron una revisión de casos de la patología mamaria benigna, tomaron 3 hospitales de Nashville en los cuales tenían biopsias de mama, en total fueron 10.000 mujeres a las cuales se les pudo hacer seguimiento después de haberles hecho la biopsia de mama. Con esta base de datos, ellos pudieron hacer una clasificación de la enfermedad benigna y definir el riesgo de esa población después de haber hecho las biopsias. En este estudio hay que tener en cuenta que la mayoría fueron biopsias abiertas y biopsias excisionales, y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos retrocediendo a la primera parte para definir si es un marcador de riesgo o es una lesión precursora. Es decir, una paciente que tiene un fibroadenoma, se le hace una biopsia abierta, una biopsia excisional, el fibroadenoma se saca y evaluamos el riesgo a futuro. Es decir, no estamos hablando de una lesión que precede al cáncer, sino probablemente una lesión de un entorno común o un factor de riesgo común con otros que vamos a desarrollar más adelante. En este grupo de población encontraron un riesgo general de cáncer de mama en el tiempo de 1.5 y cuando evaluaban la historia familiar, esas pacientes tenían un riesgo de 2.5 versus el de la población general. Ese riesgo familiar, ellos lo definieron como un familiar menor de 50 años, en primer grado de consanguinidad, esa era una historia familiar fuerte, o 2 familiares de cualquier edad, pero que al menos uno de ellos fuera de primer grado de consanguinidad. Todos los otros familiares, pues es una historia débil. Con esa orientación, entonces hicieron la definición o la división de las lesiones mamarias en los 3 que conocemos en forma clásica, que son las lesiones no proliferativas, las lesiones proliferativas con y sin atipias. En primer lugar, pues están las lesiones no proliferativas, que sabemos que son la mayoría de las pacientes, el 70% de las mujeres que son sometidas a una biopsia de mama o a una cirugía con un diagnóstico previo de enfermedad benigna, tienen lesiones no proliferativas. Estas mujeres no presentaron en el tiempo un aumento del riesgo de cáncer de mama respecto a la población general. En esto incluíamos los quistes, los cambios apocrinos, los fibroadenomas, y es importante recalcar que la hiperplasia usual de la mama no está considerada dentro de las enfermedades proliferativas, y eso cuando uno empieza como a estudiar el tema dice, pero si es hiperplasia, ¿por qué no es proliferativa? Pues porque obvio que hay una tasa de crecimiento en el tejido mamario que está produciendo la lesión, pero no es una tasa acelerada de crecimiento y por eso quedan encasilladas dentro de este grupo. Y el segundo grupo, digamos que son las lesiones proliferativas, tanto sin atipia como con atipia. El riesgo es ampliamente conocido, cuando no se tiene atipia pero es proliferativa está entre 1,5 y 2, y con atipia el riesgo va de 4 a 5 veces el de la población general. Pues la definición histológica es muy fácil, la atipia es hiperplasia ductal o lobulillar con atipia, y en las lesiones proliferativas sin atipia es un poco más amplio porque van las hiperplasias desde moderada a florida, la adenosis esclerosante y las lesiones papilares. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque son las pacientes que con mayor frecuencia vamos a tener en seguimiento y en detección temprana del cáncer. Este es el seguimiento en el tiempo de Dupont y Page. Las pacientes en un promedio fueron de 15 años, pero hacen la proyección hasta los 25 y 30 años. La línea amarilla son las enfermedades no proliferativas, que vemos que son las de más baja incidencia, y la línea verde son las hiperplasias con atipias ductales o lobulillares, que son las que tienen definitivamente mayor incidencia en cáncer de mama en el tiempo. Cuando hacían el complemento, la asociación de las hiperplasias con atipias con el grupo de historia familiar fuerte, pues obviamente son las que tienen mayor riesgo de cáncer. En esto hay que resaltar lo que dije en un principio, son biopsias excisionales, prácticamente pues resección de la lesión,
Por tanto, no son lesiones que generaron un cáncer, sino que están marcando un entorno. Y adicionalmente, el cáncer fue igual de frecuente tanto ipsilateral como contralateral. O sea que no quiere decir que la lesión que se biopsió es la que genera el cáncer, sino que está marcando un entorno de riesgo en esa paciente. El segundo estudio grande que hay de enfermedad benigna la publica la Clínica Mayo en el 2005, es un número similar de mujeres, son 9.000 aproximadamente, con un tiempo de seguimiento de 15 años. El riesgo de toda esa cohorte fue también similar al de Dupont y Page, de 1.5, y en este sí es claro que todas las lesiones se resecaron, no solamente se biopsiaron, sino hubo excisión completa. La división de la enfermedad igual a la de Dupont y Page, porque eso quedó establecido desde ese estudio, lo hicieron en enfermedad no proliferativa la mayoría con un 66%, las proliferativas sin atipias con un porcentaje cercano al 30% y la hiperplasia atípica con un porcentaje cercano al 4%. Esta distribución pues es muy similar a la de la serie de Dupont y Page. En cuanto al riesgo, ellos encontraron acá una diferencia y es que en el grupo de enfermedad no proliferativa sí encontraron un pequeño aumento del riesgo respecto a la población general, que es bajito porque es apenas de 1.2, ¿cierto? El de toda la cohorte fue de 1.5, pero digamos que el intervalo de confianza, al menos en esta distribución general, está un poco superior al de la población general. Sin embargo, estas son la comparación de los dos grupos, Dupont y Page con sus tres grupos, no proliferativo, proliferativo sin atipia y con atipias con los riesgos que ya mencionamos, 0, 8, 1, 6 y 4, más o menos. Y la clasificación de la Clínica Mayo está en la enfermedad no proliferativa, que sí encontró un pequeño aumento en el riesgo, y las hiperplasias sin atipias y con atipias con un RR que es muy similar al de la serie anterior. Sin embargo, hacen una clasificación entonces de acuerdo a la historia familiar. En esta gráfica, que no se alcanza a ver allá, pero les voy a contar, este es no historia familiar, este es historia familiar débil, o sea, decíamos cualquier familiar sin los criterios de riesgo, y este es historia familiar fuerte. Y cada uno de los tres grupos de enfermedad mamaria benigna, o sea, no proliferativa, proliferativa sin atipias y proliferativa con atipias. Cuando hacen esa distribución y las pacientes no tienen historia familiar o tienen historia familiar leve, el grupo de enfermedad no proliferativa deja de tener riesgo, que era lo que veíamos de diferencia con Dupont y Page. O sea, definitivamente el 70% de las mujeres que llevamos a biopsias por entidades benignas no tienen un riesgo aumentado. Mientras que las lesiones, las pacientes que tenían hiperplasia con atipias, en los tres grupos se sigue manteniendo y es llamativo en este que la historia familiar, a diferencia de lo que veíamos con la gráfica de Dupont y Page, aquí la historia familiar no marca una diferencia en el grupo de atipias, o sea, no duplica el riesgo como lo veíamos en el estudio inicial. Un hallazgo adicional que nos ofrece esta serie y que es interesante para el seguimiento clínico de las pacientes es la edad en la cual se le realiza la biopsia o la cirugía. Cuando las pacientes tienen alguna de estos procedimientos que nos lleva a diagnosticar la hiperplasia, ya sea proliferativa, sin atipias o con atipias, antes de los 45 años el riesgo sí es marcadamente superior a cuando se realiza de los 45 o más de los 55 años. O sea, esas mujeres que les estamos haciendo los procedimientos a una edad más temprana son las que probablemente tenemos que hacerle el seguimiento y la tamización un poco más estricta porque tienen más riesgo. Eso en cuanto a la clasificación general de hablar lesiones proliferativas, no proliferativas y con y sin atipia. Perdón. Pero pues es muy frecuente que el patólogo no necesariamente nos clasifica la biopsia con ese resultado, sino tenemos un hallazgo de imágenes que a veces lo podemos correlacionar con la histología, y el grupo grande en enfermedad benigna lo definimos en quistes o en lesiones sólidas, que los más frecuentes son los fibroadenomas. Y de esto también hay bastante literatura que ha asociado que podrían tener un riesgo de cáncer de mama. Los quistes, desde que se empieza la búsqueda bibliográfica, hay estudios de casos y controles, reportes de casos que muestran riesgos en teoría muy elevados. Estos son las series
que uno encuentra iniciales y encuentra ORs de 4 y de 3, con una entidad que ya sabemos que no está relacionada con el cáncer, pero estos son los estudios iniciales. Ya con Dupont y Page lo definimos que son lesiones no proliferativas, con un estudio grande y sabemos que no están asociadas a cáncer de mama. Sin embargo, ellos mismos, para tratar de aclarar eso, hicieron un subgrupo en el cual evaluábamos si tenían o no riesgo de cáncer. Estas son las controversias que hay respecto al quiste y a lo largo de la historia lo que ha habido. Decían que si el quiste tenía más contenido de iones podía tener más riesgo, que si era palpable tenía más riesgo, que si se le había hecho biopsia o drenaje percutáneo tenía también más riesgo de cáncer. Sin embargo, en lo que estamos actualmente es que probablemente lo que se asocia al riesgo es los cambios que están en el tejido mamario alrededor y es la enfermedad alrededor que sea proliferativa y en los casos en que tenga atipias, en que se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama y no al quiste como tal. Como les decía, entonces, la serie de Dupont y Page hizo la clasificación del quiste versus no tenerlo en el grupo con historia familiar o sin historia familiar. Esta es el riesgo de toda la población, que dijimos que era de 1.5, es decir, toda la población que fue llevada a una biopsia por una entidad benigna de la mama. Cuando la paciente tenía historia familiar, el tener quistes presentaba un RR de 3 versus no tenerlos 1.6, entonces hasta ahí diríamos pues que sí tenía riesgo. Sin embargo, cuando se saca la historia familiar, el riesgo de cáncer de mama para las pacientes con quistes es de 1.5, es decir, es exactamente igual al del grupo de la población general. O sea que el riesgo no está dado por tener el quiste como tal, sino en este grupito está dado pues es por la confusión que presenta la historia familiar. Sin embargo, le queda a uno sonando pues que en general sí tiene 1.5 de riesgo por tener el quiste, ¿cierto? Aunque sea de la historia, aunque sea el mismo de la población de enfermedad benigna. O sea que hay algo que está quedando, que no es el quiste ni la historia familiar, sino que esa paciente que fue llevada a una biopsia por enfermedad benigna tiene algún factor de riesgo adicional que no conocemos en este momento. Y en cuanto a los fibroadenomas, esto también se ha discutido bastante. En este momento se acepta que las mujeres que tienen un fibroadenoma tienen un riesgo entre 1,4 a 2, que eso varía si es un fibroadenoma simple o no complejo versus el complejo. Los complejos, recordemos que son aquellos que dentro de la entidad bifásica tienen además quistes de más de 3 milímetros, cambios apocrinos, calcificaciones o cambios proliferativos dentro del tejido. En este estudio, que es de la misma serie de Dupont y Page, ellos hacen la clasificación con los fibroadenomas. Entonces, acá está el grupo que de la serie que encontraron que tenían fibroadenoma, que fueron 2.400, ellos clasifican que entre un 18 a un 22% tienen fibroadenomas complejos, es decir, los cambios que ya les mencionaba. Hicieron una clasificación según si el fibroadenoma se sacaba enucleado, o sea, solamente la lesión como es muy frecuente que lo hagamos, o si hacían una resección con parénquima alrededor del tejido. Ese parénquima al menos que fuera de 5 milímetros. Cuando hacían esa resección y estaba disponible el parénquima, la posibilidad de encontrar un fibroadenoma complejo subía al 24%. ¿Se me pierde acá? Sí, perdón. Y en ese tejido mamario que evaluaban alrededor del fibroadenoma, hicieron la evaluación de qué tipo de enfermedad encontraban. Entonces, en el caso de los fibroadenomas complejos, existía hasta un 20% de posibilidad de encontrar enfermedad proliferativa en el tejido mamario adyacente. Y atipias, ese sí era pues realmente más bajo el porcentaje, pero en el fibroadenoma simple, en el tejido mamario, era de 1.5 y de 2% para los fibroadenomas complejos. En esto yo creo que lo importante, aunque parece como muy difuso decir que la lesión hay que nuclearla o sacarle tejido adyacente, lo importante es desde el punto de vista del manejo quirúrgico, sí sería importante sacar tejido adicional porque nos está permitiendo evaluarle el riesgo a esa paciente. Ya sabemos que estas fueron pacientes que se sacó la lesión, el fibroadenoma quedó en el estudio de patología y la paciente siguió en el tiempo para evaluar el riesgo de cáncer y aún así se presentó. O sea, es el entorno que tiene esa paciente, es el tejido mamario que es el que está a riesgo. Y si podemos hacer una evaluación más adecuada, podremos hacer un seguimiento más estricto para poder detectar más tempranamente el cáncer. Este es entonces finalmente el riesgo de cáncer que tienen estas pacientes. Está cuando tenemos solamente el fibroadenoma, y estos son complejos, es un RR de 2.2, y si podemos adicionalmente evaluar el parénquima, y este tiene
Enfermedad proliferativa, el RR es de 2.4, que es muy similar a si sacamos el fibroadenoma solamente la lesión y es complejo. Y cuando se encuentra la atipia, pues el riesgo es que ya el mismo que ya sabemos por tener enfermedad proliferativa con atipias. Este es un estudio mucho más reciente en el cual recopilamos la información que ya estamos diciendo. El fibroadenoma marca a una mujer que es de riesgo, pero no es como tal debido al fibroadenoma, sino al tejido mamario, y adicionalmente tratan de buscar, bueno, cuál es la otra causa que está llevando a que estas mujeres hagan más cáncer de mama. El riesgo de esta población fue en forma global de 1.5 cuando no encontraban fibroadenoma. Cuando tiene un fibroadenoma simple, similar, 1.5, cuando el fibroadenoma es complejo es de 2.2. Si evaluaban, porque la lesión se le hacía resección por hallazgo palpable al examen físico, por hallazgo de masa, versus si era por mamografía. Entonces, cuando el fibroadenoma es palpable, el riesgo para los complejos era de 3. Y el otro puntico que intentan evaluar es entonces la involución mamaria, que es lo que últimamente vemos en cuanto a definir el riesgo de las pacientes. Entonces, cuando esa paciente que se llevaba resección del fibroadenoma no tenía ningún tipo de involución mamaria, el riesgo de hacer cáncer de mama en el tiempo era de 3.4, mucho más alto que el de tener un simple fibroadenoma. Evaluaron también entonces que lo contrario, ¿cierto? ¿Qué posibilidad de hacer involución completa de la mama tenían cuando se presentaba el fibroadenoma? Y el porcentaje es mayor cuando no se presenta ninguna de esta lesión. Las mujeres tenían hasta un 23% la mama ya involucionada. Es un porcentaje bajo, pero sí nos está hablando que algo pasa en el tejido mamario, que es lo que hace que llegue a la enfermedad proliferativa, a las lesiones palpables, y que finalmente también nos está marcando un riesgo mayor de cáncer de mama. Estamos diciendo entonces que no es la lesión y que definitivamente no es una lesión precursora, sino que es el entorno en el que se mueve la paciente. Entonces ellos clasifican de acuerdo a la enfermedad del tejido o del fibroadenoma como tal el riesgo y lo dividen en si tiene fibroadenoma o no tiene fibroadenoma. Y cuando hacemos esa clasificación los riesgos son exactamente iguales. Para la enfermedad no proliferativa es de 1.2, para proliferativa sin atipias es de 1.7 y para proliferativa con atipias es de 4.5 a 4.6, o sea, son exactamente iguales, es decir, no es el fibroadenoma, sino es el tipo de enfermedad que tenga la paciente en el tejido mamario. Pareciera que llegamos entonces a la conclusión, nuevamente, que es el parénquima adyacente o dentro de esas lesioncitas lo que nos está marcando el riesgo de cáncer de mama. Entonces definimos, para poder decir que hay un riesgo o que hay un factor que está desencadenando el cáncer, uno siempre habla de una relación causal, ¿cierto? Es decir, tiene que haber una relación de tiempo-efecto, llega el factor y produce la enfermedad. Y con estos estudios lo único que hemos encontrado es que hay una correlación entre la enfermedad benigna y el cáncer de mama. Y eso no necesariamente significa, no significa necesariamente que la enfermedad benigna sea ni precursora ni causante del cáncer de mama. Nos lleva a un último factor que es el que casi no se tenía en cuenta y que ahora está tomando fuerza, y es la densidad mamaria, porque pareciera ser la única correlación clínica de la enfermedad proliferativa. Sabemos que las mujeres que tienen estas mamas tienen una dificultad muy grande para la detección del cáncer y adicionalmente ya los estudios nos han mostrado que tienen un riesgo mayor de cáncer de mama. Este es el estudio inicial de Wolf, en el cual mostró que las mamas extremadamente densas tenían un riesgo de 4 veces de hacer cáncer de mama. Adicionalmente al riesgo, esta es la misma serie de Wolf, pero un poco más grande, con casos y controles. Ellos evalúan, esta es la detección por tamización, en la cual el riesgo es definitivamente más alto cuando se tiene más de un 75% de densidad mamaria. Pero el cáncer de intervalo, es decir, cuando se nos evalúa menos de 12 meses antes de la mamografía de tamización, el riesgo puede ser hasta de 17 veces mayor cuando tenemos esas mamas tan densas. Tenemos entonces que o la densidad es un factor que simplemente nos aumenta la dificultad para el diagnóstico, o es un factor de riesgo también similar a lo que hemos venido hablando. Entonces, estas pacientes probablemente están también dentro del grupo que vamos a tener que diseñar
nuevas estrategias de tamización. No sirve aumentar la mamografía porque pues no nos vamos a detectar el cáncer, pero sí tenemos que recurrir a otras alternativas sumadas también a un seguimiento clínico mucho más estricto. Esto es para mostrarles lo que les estaba diciendo. A medida que el tejido involuciona, pues se va reemplazando por grasa. En este estudio que salió este año, muestran cómo estas mujeres en las cuales para esa involución mamaria tienen un aumento en el riesgo de cáncer. Lo usual es que el tejido se vaya reemplazando. Si en algún momento se queda ahí, que es lo que nos muestra esta gráfica, cuando hay una estasis en la involución mamaria, hay un aumento. En este estudio, que es pequeñito, apenas se muestra un riesgo de 1.6 mayor respecto a la población en general. Llegamos entonces a la conclusión. Creo yo que tenemos que modificar el concepto de pensar en que la enfermedad mamaria es una lesión precursora y que por eso tenemos que sacarlas todas, porque no es el fibroadenoma ni el quiste, ni la lesión palpable nodular la que nos está generando el cáncer, sino que probablemente esos son unos marcadores de riesgo elevado y comparten algún fondo precursor, que es lo que hace que la célula finalmente desarrolle el cáncer de mama. Y esas pacientes son las que vamos a tener que tener en un seguimiento más estricto, a las cuales tendremos que aplicarles unas tecnologías diferentes para poder llegar al diagnóstico en una forma más temprana. Muchas gracias.